Soy César Ochoa y les voy a hablar de la Metamorfosis de Franz Kafka. Durante esta presentación les hablaré de lo siguiente. Les hablaré del contexto histórico en el que nació Franz Kafka, de los descubrimientos que se habían hecho hace poco, del Imperio Austrohúngaro, que era donde vivía Kafka, de la ciudad en la que vivía Kafka, Praga. Luego también les hablaré de Kafka y un poco de su vida. Y luego ya pasaré a hablarles de la metamorfosis en sí, pasando por su estructura, el espacio y el tiempo y los personajes. Y luego finalmente haré una conclusión para terminar la presentación. En la época en la que nació Kafka se realizaron varios descubrimientos que ayudaron al cambio y la época de cambio que se experimentaba en la época. Estos descubrimientos fueron el hecho de que los átomos no son indivisibles y se pueden dividir en varias partes individuales, los rayos X que permitían ver a través de un objeto opaco, que también el descubrimiento de que tanto el tiempo como el espacio son relativos, según la teoría de la relatividad de Albert Einstein. También Sigmund Freud desarrolló su teoría psicoanalítica y luego también en esta época el mundo se empezó a hacer más pequeño, gracias a los cines, las hazañas aéreas que se empezaron a realizar a lo largo del mundo, los transatlánticos que permitían a las personas atravesar el Atlántico y otros océanos más fácilmente, y los primeros intentos de televisión para ver lo que estaba ocurriendo en otro lado del mundo instantáneamente. Unas décadas antes de que naciera Kafka, el Imperio Austrohúngaro atravesó varios cambios que promovieron el hecho de que más tarde, cuando naciera Kafka, se notara cierto cambio en la atmósfera y cierta tensión. En la época de Kafka, el emperador del Imperio Austrohúngaro era Francisco José I, y en 1866 su imperio empezó a debilitarse por culpa de una derrota que tuvieron contra Prusia. Esta derrota causó que Alemania dejara de apoyar a el Imperio Austrohúngaro y empezase a apoyar a Prusia. Luego, en 1867, Hungría se separó de Austria. El rey seguía siendo el mismo para ambas, seguía siendo Francisco José I, pero ya eran dos países diferentes. Después, posteriormente, un par de décadas más tarde, Kafka nació en Praga. En la Praga de Kafka, como en todo el Imperio Austrohúngaro, había una gran mezcla de culturas y de nacionalidades diferentes. Esto, junto con los hechos ya mencionados anteriormente, causaba ciertas tensiones. En Praga convivían tres culturas en especial. Una minoría alemana, que era la dominante y formaba la clase alta, una mayoría checa, que formaba la clase baja, y finalmente una pequeña población judía que formaba la clase media. Esta pequeña población judía, además, intentaba siempre estar en buenos términos con la minoría dominante, los alemanes, utilizando el alemán como su lengua principal, tanto en las sinagogas como en cualquier otro evento oficial. Luego, además, en Praga había varios cafés literarios donde se reunían los escritores y también los autores de obras de teatro y otros tantos artistas, y hablaban, intercambiaban ideas y desarrollaban la literatura del momento. Estos artistas además tenían problemas porque la gran cantidad de culturas y de lenguas que había en Praga hacía que fuera más difícil crear y distribuir sus obras en un solo idioma. En esta ciudad de Praga, en 1883, nació Franz Kafka. Franz Kafka fue, desde la infancia, una persona insegura y ambivalente. Esto se debe en gran parte a que en su infancia era el único chico entre tres hermanas y una mujer, que era su madre. Por lo tanto, se esperaba una gran fortaleza
y fuerza de él y ser el fuerte de la familia. Y además su padre era el típico hombre del siglo XX y era autoritario, fuerte, era severo y además era muy práctico, ya que él consideraba que lo importante era lograr la estabilidad económica y por tanto consideraba una tontería el arte y escribir, lo cual Kafka amaba. Esto hacía que hubiera una tensa relación entre Kafka y su padre y fue otra de las cosas que condicionó la personalidad insegura y ambivalente de Kafka. Ahora nos centraremos en la obra de la Metamorfosis en sí. La obra es in media res, lo que significa que la obra empieza directamente en la acción. Ya desde el principio, Gregor ha sido transformado en un insecto. No hemos visto la transformación ni hemos visto la vida de Gregor antes de esta transformación, por lo que podemos considerar que la obra empieza directamente en la acción y por tanto es una obra in media res. Luego además, la obra está dividida en tres partes. Aunque estas no se distinguen claramente a lo largo de la obra, sí que podemos ver que son diferentes por varias razones. Estas partes se pueden identificar con el nacimiento, la vida y la muerte. El nacimiento consiste en el despertar de Gregor como un insecto y en lo que sucede después con el principal y sus padres. Termina cuando Gregor es forzado por su padre a volver a entrar en su habitación y queda inconsciente. La vida transcurre desde el momento en el que Gregor despierta de ese estado de inconsciencia hasta cuando vuelve a ser forzado a entrar en su habitación, esta vez siendo apedreado con manzanas por su padre. Y vuelve a quedar inconsciente por culpa del dolor. En este periodo de la vida podemos ver cómo Gregor ya se acostumbra a ser un insecto y empieza a estar más cómodo con su cuerpo. Luego, finalmente, la muerte transcurre desde que Gregor vuelve a despertar de su inconsciencia hasta que finalmente muere. Luego, además, también hay un pequeño epílogo en el que se ve cómo la familia Samsa empieza a ver un futuro más optimista y a tener nuevas esperanzas después de la muerte de Gregor. En el periodo de la muerte, además podemos ver cómo Gregor ya pierde completamente sus ganas de vivir y su objetivo en la vida y empieza a dejar de comer y hasta que acaba muriendo de hambre la misma noche en la que su hermana declara finalmente que ya no es un ser humano. Durante la obra también podemos ver cómo Kafka utiliza tanto el espacio como el tiempo para representar la deshumanización que se está llevando a cabo y en todo momento cómo expresar la situación en la que se encuentra Gregor. De esta manera, casi podemos ver cómo el tiempo y el espacio también sufren esta deshumanización y también pasan por el mismo proceso por el que está pasando Gregor. Luego además, Kafka utiliza el espacio y el tiempo como metáforas en muchas ocasiones para representar situaciones de la obra. Para empezar, podemos ver que el espacio de la obra es cerrado, es decir, que ocurre dentro de un lugar cerrado y no en el exterior. Toda la obra transcurre dentro de la casa de la familia Samsa, más específicamente dentro de la habitación de Gregor. Esto podría representar cómo la familia Samsa se encuentra encerrada en esta situación, en este problema, y no consigue salir de él. Y luego cuando Gregor muere, podemos ver cómo por primera vez la obra pasa al exterior y podemos ver a la familia saliendo al exterior y no a un exterior cualquiera, sino a un exterior además soleado, con buen tiempo y muy bonito, en el que podemos también ver representadas las esperanzas y el optimismo para el futuro que tiene la familia. Luego además, los muebles de la habitación de Gregor
o cómo se va transformando la habitación de Gregor de una habitación a un trastero utilizado por la familia, también pueden representarnos esta deshumanización que sufre Gregor, y podemos ver cómo parece también que el espacio en el que habita Gregor se va deshumanizando con él. Además, también hay otros tantos elementos como las puertas, las ventanas o el comedor, que también son utilizados como metáforas o para marcar el ritmo de la narración, como por ejemplo las puertas, que son utilizadas para este propósito. Luego además, el tiempo, o mejor dicho, la pérdida de la noción del tiempo, también es utilizado por Kafka para representar la deshumanización de Gregor. Y es que podemos ver cómo a lo largo de la obra Gregor va perdiendo la noción del tiempo. En la primera parte hemos visto cómo Gregor sabía exactamente la hora que era y teníamos un orden cronológico muy claro para los sucesos. Sin embargo, luego ya en la segunda parte pasamos a las repeticiones y a no saber exactamente en qué día estamos ni cuánto tiempo ha pasado desde la metamorfosis, para finalmente en la tercera parte perder completamente la noción del tiempo y no saber ni siquiera si ha pasado la Navidad o no. Mientras tanto, cuando muere Gregor, volvemos a recuperar esta noción del tiempo y volvemos a saber exactamente la hora en la que muere. Por lo tanto, podemos ver cómo el tiempo también sufre esta deshumanización y cómo también Kafka utiliza el tiempo y el espacio para ayudarse a expresar las situaciones que van ocurriendo durante la obra. Ahora pasaremos a hablar de los personajes de la obra. En esta obra, casi todos los personajes son personajes planos psicológicamente, excepto Grete y Gregorio, que son los únicos personajes redondos, ya que son los únicos que realmente tienen cierta complejidad y los únicos que cambian a lo largo de la obra. Para empezar, tenemos el padre de Gregor, que desde el principio representa la ley y el orden. Y también desde el principio odia a Gregor, o más bien al insecto que es Gregor, porque cambia o rompe esta ley y este orden que debería haber en la casa. Luego además podemos ver una gran relación entre el padre de Gregor y el padre de Kafka, y la relación entre Gregor y su padre y la relación entre Kafka y su padre. Podemos ver cómo el padre de Gregor es alguien autoritario y fuerte que intimida a Gregor, al igual que el padre de Kafka era también alguien autoritario y fuerte que intimidaba a Kafka. Luego, por otro lado, tenemos a un personaje completamente opuesto, que es la madre. La madre tiene desde el principio el papel de sufridora, e incluso a menudo tiene reacciones ridículas o desmesuradas en cuanto a lo que ocurre en la obra, como por ejemplo cuando se desmaya en más de una ocasión al ver lo que está sucediendo. Además, este personaje es bondadoso, le gustaría ayudar, pero se ve incapaz porque no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Este personaje es uno de los más planos de la obra, ya que, aunque aparece durante toda la metamorfosis, apenas cambia. Luego también están los personajes secundarios, que carecen completamente de un perfil psicológico y más que nada parece que están ahí para representar algo o como para representar una idea, pero no una persona en sí. Por ejemplo, tenemos al principal de Gregor, que está ahí para representar la autoridad en el trabajo y para representar la obligación que tiene Gregor para con el trabajo. Luego también tenemos a la última sirvienta, que podríamos decir que está ahí para representar curiosidad y al mismo tiempo para representar cierta crueldad por cómo se ríe de Gregor y juega con él. O también los huéspedes, que son un personaje casi cómico, ya que siendo tres actúan como si fuera uno. Luego tenemos a Grete y a Gregorio. Estos son básicamente los únicos dos personajes que son redondos y cambian a lo largo de la obra. Para empezar, en Grete podemos ver el cambio de la niña que quiere ayudar a su hermano a una mujer que lo único que quiere es ayudar a su familia.
y que hará lo necesario para hacerlo, aunque eso signifique ya desterrar al bicho en el que se ha convertido su hermano. Además, durante la obra, esta es la única que quiere ayudar a Gregor, hasta luego transformarse en una de las que más lo odia. Luego, por otro lado, tenemos a Gregor, también conocido como Gregorio. Gregorio es el protagonista de la obra, y aunque el narrador es omnisciente y es un narrador externo, durante la mayor parte de la obra solo podemos saber y ver lo que sabe y ve Gregorio. Por lo tanto, casi parece que el narrador es Gregorio, aunque realmente es un narrador omnisciente y externo, ya que además podemos ver lo que ocurre posteriormente a la muerte de Gregorio. Luego, además, también en Gregorio es el personaje en el que podemos ver la mayor parte de la deshumanización. Sin embargo, también hace que nos preguntemos si la deshumanización no había empezado ya antes. Porque hay varios hechos que nos hacen cuestionarnos si Gregorio era humano o no. Para empezar, Gregorio acepta muy rápidamente su metamorfosis y nunca echa de menos ser humano, ni pide volver a serlo. Por lo tanto, casi podríamos decir que Gregorio ya se consideraba un insecto antes de la metamorfosis, y la deshumanización ya había empezado antes. Además, antes de la metamorfosis, Gregorio no tenía amigos, gracias a lo que sabemos de los flashbacks, y era bastante solitario. Por lo tanto, casi podríamos decir que la metamorfosis solo agravaba estos términos, y no era la causa de ellos. Para concluir, me gustaría hablar de la relevancia para la historia de la literatura que tiene la obra de la Metamorfosis. Para empezar, la Metamorfosis no se puede identificar con ningún otro estilo de la época, aunque tiene cierta influencia expresionista, dada la compañía que tenía Kafka y los amigos artistas que tenía Kafka. La Metamorfosis no tiene ningún rasgo claro ni de temática, ni literario, ni en cualquier otro factor que pueda darnos una idea de qué estilo es el de la Metamorfosis. Por otro lado, también hay muchas interpretaciones sobre lo que significa la Metamorfosis. Hay quien lo interpreta como el arquetipo del judío errante, que se siente un extraño en todos lados, incluida en su propia casa, o con la visión marxista, en la que se puede ver cómo Gregor sufre por el sistema capitalista en el que vive y por su incapacidad para ayudar a su familia una vez se ha convertido en un insecto. Sin embargo, el estilo con el que más podemos identificar la obra es con el existencialismo, aunque este estilo empezó varias décadas después de la muerte de Kafka. Pero aún así, en la obra podemos ver muchos aspectos que se identifican con el existencialismo. Por ejemplo, la deshumanización de Gregor, o la pérdida del sentido de su vida, o cómo podemos ver lo absurdo representado en lo cotidiano, en un escenario cotidiano, son muestras del existencialismo. Por lo tanto, podríamos considerar que la obra es un precursor del existencialismo. No tiene por qué ser el origen del existencialismo, ya que el existencialismo tuvo otro origen, pero sí que es una obra que hablaba sobre el existencialismo mucho antes de que el resto de autores hubieran empezado a hablar sobre este tema. Por lo que podríamos decir que la obra de la Metamorfosis es una obra fuera de su tiempo, y que por eso marcó un impacto en la historia de la literatura. Muchas gracias, espero que les haya gustado.